Muchas personas leen este pasaje y lo pasan por alto, pero lo que ocurrió con Herodes Agripa I no fue una simple muerte física, fue una sentencia directa del cielo. ¿Te has preguntado qué tan lejos puede llegar el orgullo antes de que Dios diga basta? Este relato bíblico es más que una historia impactante, es una advertencia para nuestra generación, porque cuando el hombre se cree invencible, Dios mismo puede responder. Y lo que vas a descubrir hoy podría sacudir tu forma de ver la soberanía divina. Herodes Agripa I no fue un rey cualquiera. Su historia comienza como la de muchos hombres ambiciosos, pero termina marcada por el juicio divino. Nieto de Herodes el Grande, creció rodeado de poder y estrategia. Criado en Roma, se formó en medio del lujo y la política del Imperio Romano, cultivando amistades influyentes que más tarde lo catapultarían al trono de Judea. Su vida es el ejemplo perfecto de cómo el poder político puede elevar rápidamente a un hombre y prepararlo para una caída estrepitosa. Pero lo que parecía éxito era solo el principio de una historia de soberbia y castigo. Agripa supo moverse con astucia. En Roma, tejió una red de relaciones que le permitió ganarse la confianza de emperadores. No era un simple judío con aspiraciones de poder, era un diplomático con un olfato político agudo. Cuando asumió el control de Judea, logró unir a los judíos y los romanos bajo una aparente paz. Sin embargo, lo que muchos veían como sabiduría, Dios lo contemplaba con ojos distintos. En los engranajes de esa diplomacia se escondía la semilla del orgullo, una semilla que pronto brotaría con fuerza. Ya en el trono, Herodes Agripa I comenzó a presentarse como un rey devoto de la ley de Moisés. Para los judíos, era un observante fiel. Para los romanos, un aliado leal. Jugaba a dos bandas, adaptándose según la audiencia. Esta doble cara le garantizó popularidad, pero también demostró su hipocresía. En el fondo, no adoraba a Dios, sino al poder. Era experto en el arte de agradar a todos, menos al Creador. ¿Cuántas veces en la vida actual hacemos lo mismo, aparentando piedad para ganarnos aprobación? La Biblia y la historia nos enseñan que Dios pesa los corazones. 1 Samuel 16:7. Y el corazón de Agripa estaba lejos de la humildad. Aunque aparentaba fidelidad, su motivación era el trono, no la voluntad de Dios. Como muchos líderes a lo largo de los siglos, cayó en la trampa del poder político. Se rodeó de cortesanos, riquezas y honores, creyendo que su ascenso era fruto de su inteligencia, pero lo que él llamaba éxito, la palabra lo llama vanidad. Eclesiastés 1:2. Agripa había heredado no solo un reino, sino también la arrogancia de su linaje. El mismo espíritu de soberbia que destruyó a su abuelo estaba comenzando a arder en él. El libro de los Hechos retrata este periodo como una etapa de tensión entre la iglesia primitiva y los poderes establecidos. Mientras Dios levantaba hombres de fe, como Pedro y Pablo, el rey alimentaba su ego con halagos y adulaciones. El contraste entre la humildad de los apóstoles y el orgullo de Agripa no podría ser más claro. El escenario estaba preparado. El pueblo de Judea lo admiraba, Roma lo respaldaba, y él se veía a sí mismo como invencible. Pero hay un principio espiritual que no falla. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Nadie desafía la justicia divina y permanece impune. La exaltación humana sin temor de Dios siempre prepara el terreno para la intervención de Dios. Herodes Agripa I parecía imparable. Gobernaba con firmeza, tenía el favor de Roma y era amado por los judíos, pero su corazón ya no se inclinaba ante el Dios de Israel. Esa desconexión espiritual lo dejó vulnerable a algo peor que un enemigo visible, el juicio de Dios. Y mientras el rey disfrutaba de su gloria en Cesarea,
Dios ya había determinado el final de su historia. La ascensión de Agripa fue, sin duda, una de las más notables del Nuevo Testamento. Pero su legado no se recuerda por su poder, sino por el camino trágico que eligió. Porque cuando un hombre se coloca a sí mismo en el trono que solo le pertenece a Dios, lo que sigue no es más poder, sino juicio. Y es ahí, justo en el auge de su soberbia, donde su historia da un giro inesperado. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Herodes Agripa I sabía exactamente lo que tenía que hacer para agradar a cada grupo de personas. Para los judíos, se mostraba como un rey piadoso, amante de la ley de Moisés, defensor de las tradiciones y celoso del templo. Pero al mismo tiempo, mantenía la sonrisa y el saludo diplomático para los emisarios del Imperio Romano. Era un equilibrista político, caminando sobre una cuerda floja entre la fidelidad religiosa y la conveniencia imperial. Sin embargo, lo que los hombres no veían, Dios lo conocía muy bien. Este juego de apariencias lo convirtió en una figura popular. El pueblo judío, cansado de gobernantes extranjeros, lo veía como un rey nacional, un heredero legítimo que respetaba sus costumbres. Roma, por su parte, lo valoraba por su lealtad y su capacidad de mantener el orden. Parecía tenerlo todo: poder político, respaldo social y reconocimiento de ambos mundos. Pero la popularidad nunca ha sido sinónimo de santidad. Jesús mismo advirtió: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. La hipocresía se volvió parte integral de su liderazgo. Su devoción era una fachada, una herramienta más para conservar el poder. En lugar de buscar la justicia divina, buscaba agradar a las multitudes. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo hoy? Nos presentamos como creyentes fervientes, pero solo cuando nos conviene. La historia bíblica de Herodes Agripa I no es lejana. Refleja los dilemas morales y espirituales que muchos enfrentan en su vida diaria. Herodes se cuidaba de cada gesto, de cada palabra. Ayunaba cuando debía, visitaba el templo en días señalados, citaba pasajes de la Torá. Pero en su interior no había transformación, sino estrategia. La iglesia primitiva observaba con discernimiento, sabiendo que quien busca honores de hombres no puede agradar a Dios. Gálatas 1:10. Su liderazgo carecía del elemento más importante: la fe. Sin ella, su gobierno era una cáscara vacía, lista para romperse bajo la presión del juicio divino. La hipocresía tiene un efecto corrosivo. No solo daña al que la practica, sino también a quienes lo siguen. Muchos judíos sinceros depositaron su confianza en Agripa, creyendo que su aparente piedad era auténtica. Pero como Jesús enseñó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos de Herodes pronto mostrarían su verdadera raíz: arrogancia, orgullo y persecución a los cristianos. Mientras tanto, la iglesia primitiva crecía, no con el favor del rey, sino a pesar de él. La fe no dependía del apoyo político ni de los aplausos del pueblo, y eso incomodaba a Herodes. La popularidad que había buscado con tanto afán comenzaba a peligrar por la influencia de un movimiento espiritual que no se doblegaba ante el poder humano. Fue entonces cuando la hipocresía dio paso a la hostilidad. La necesidad de conservar su imagen lo empujó a medidas extremas. El poder político, aliado con la soberbia, se convirtió en un arma peligrosa. Herodes pensó que si perseguía a los cristianos, ganaría aún más respeto de los líderes religiosos judíos, y así
su popularidad se volvió cómplice del odio. ¿Qué tan lejos puede llegar un corazón desconectado de Dios solo para conservar el trono? La historia está a punto de responder. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Consciente de que su trono se sostenía en la aprobación pública, Herodes Agripa I no dudó en usar la violencia como herramienta política. Para asegurar su poder ante los líderes religiosos judíos, ordenó una despiadada persecución a los cristianos. Lo que parecía una jugada estratégica era, en realidad, una ofensa directa contra el mismo cuerpo de Cristo. En su afán de consolidarse como el rey ideal ante Roma y los judíos, el rey cruzó una línea que ningún gobernante debió cruzar: tocar a los ungidos de Dios. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más impactantes del libro de los Hechos, la ejecución del apóstol Santiago. Sí, aquel hermano de Juan, pescador del lago de Galilea y testigo de la transfiguración de Jesús, fue arrestado, juzgado sin justicia y asesinado por orden directa de Herodes. Su sangre cayó al suelo como testimonio de la fe y como denuncia eterna del abuso del poder político. La iglesia primitiva lloró, pero también oró, porque sabía que la exaltación de los hombres termina donde comienza la justicia divina. La muerte de Santiago estremeció a los seguidores de Cristo. No era solo un golpe físico, sino un intento por silenciar la fe. Pero lo que Herodes no entendía es que la fe no muere con sus testigos, al contrario, se fortalece. La historia bíblica está llena de mártires que convirtieron su muerte en semilla. La iglesia crecía, no por la espada, sino por la convicción del corazón. Mientras el rey celebraba su victoria política, el cielo registraba un crimen espiritual que no quedaría impune. Animado por el efecto que su acción tuvo entre los judíos, Herodes fue más allá. Mandó a encarcelar a Pedro, el mismo Pedro que había caminado sobre las aguas, que había negado a Jesús y luego predicado con valentía el día de Pentecostés, un pilar de la iglesia primitiva, ahora encadenado en una prisión romana. Todo parecía perdido. Pero los caminos de Dios son más altos que los del hombre, Isaías 55:9. Y en medio de la oscuridad de la celda comenzó a gestarse un milagro. El rey no escatimó en seguridad, custodios, cadenas, rejas, todo el aparato del imperio romano al servicio de su paranoia. Pensaba que podía encerrar a un hombre de Dios como si fuera un simple criminal. Pero olvidó que donde hay fe, hay intervención de Dios. La prisión de Pedro no era su sentencia, sino el escenario para una liberación milagrosa. El poder político no podía competir con el poder divino. La persecución también evidenció la fortaleza de la iglesia primitiva. Mientras Pedro estaba en prisión, los creyentes no se resignaron al miedo. Se reunieron, oraron sin cesar, clamaron con fervor. Es un ejemplo vivo de lo que significa ser cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren, y cuando uno es liberado, todos glorifican. Es así como Dios convierte el dolor en testimonio, la opresión en victoria. Y sin embargo, mientras todo esto sucedía, Herodes seguía creyendo que tenía el control. Su orgullo y arrogancia crecían como fuego que consume. No sabía que cada paso que daba hacia el castigo estaba siendo anotado por el cielo. Él pensaba que fortalecía su reino, pero en realidad cavaba su propia tumba, porque cuando el hombre persigue lo sagrado, la justicia divina no tarda en responder. Así, la historia da un giro. De la sangre de Santiago a la prisión de Pedro, el relato de Herodes se tiñe de sombras, y mientras él se envuelve en su vanidad, algo comienza a gestarse en los cielos. Porque donde el orgullo humano intenta sofocar la fe, Dios responde con lo imposible. Mientras Herodes Agripa I dormía convencido de su victoria, la iglesia permanecía despierta en oración.
La prisión de Pedro no fue motivo de desesperanza, sino de intercesión. En una casa cualquiera de Jerusalén, hermanos y hermanas se unieron en clamor. Sabían que la persecución era real, que el poder político actuaba con crueldad, pero también sabían que cuando la fe se une, el cielo se abre. Fue en ese contexto de oración ferviente que Dios decidió intervenir de forma sobrenatural. El libro de los Hechos narra cómo un ángel del Señor apareció en la celda de Pedro. La luz resplandeció en la oscuridad, las cadenas cayeron y el apóstol fue conducido fuera del encierro sin que los guardias lo notaran. Una liberación milagrosa, no por fuerza humana ni estrategia política, sino por intervención de Dios. Este acto demostró que ningún muro construido por el orgullo puede detener los planes del Altísimo. Cuando Dios dice, libera, no hay fuerza en Roma ni en Cesarea que lo impida. Imagina la escena. Pedro creyendo que soñaba, caminando entre soldados dormidos, cruzando puertas que se abrían solas. Una escena digna de asombro, pero completamente real. Este milagro no fue solo para Pedro, fue una señal para toda la iglesia primitiva. Dios está presente incluso en la prisión. Él responde al clamor, envía ángeles, rompe cadenas. Hoy, aunque nuestras prisiones sean distintas, ansiedad, culpa, temor, la enseñanza es la misma. Dios puede liberarte si confías en Él. Y cuando Pedro llega a la casa donde oraban por él, nadie lo podía creer. Pensaban que era su espíritu o tal vez un mensajero. ¡Qué ironía tan humana! Oramos por milagros, pero cuando suceden, dudamos. Este detalle nos enseña que la fe auténtica espera la respuesta de Dios, aunque parezca imposible, porque como dijo Jesús, para Dios todo es posible. Marcos 10:27. A veces, la cárcel más fuerte está en nuestra mente, en creer que no hay salida. La liberación de Pedro no solo desafió al poder de Herodes, también fortaleció a la iglesia. Fue una prueba viva de que el reino de Dios no depende del favor humano. Mientras el rey ejercía persecución desde su trono en Cesarea, el Dios del cielo respondía con milagros que el imperio no podía entender ni controlar. Es aquí donde el contraste se hace evidente, soberbia humana frente a poder celestial. Además, este evento dejó al descubierto la fragilidad del poder político. Herodes había invertido recursos, soldados y estrategia, todo para mantener a un pescador tras las rejas. Y aún así, el apóstol caminó libre, no por su fuerza, sino porque un ángel del Señor lo sacó. Esto nos recuerda que ningún plan humano puede frustrar la voluntad divina. Cuando Dios quiere actuar, ni la arrogancia más alta lo detiene. Después del milagro, Pedro se escondió por un tiempo, no por temor, sino porque su misión no había terminado. El enemigo no podía silenciar al mensajero del Evangelio. La iglesia, por su parte, continuó creciendo. La fe, alimentada por los milagros, se expandía, y Herodes, aunque aún no lo sabía, había tocado lo intocable. El juicio divino se acercaba, y cada paso que daba, cada palabra que decía, lo empujaba más cerca del borde. Mientras el pueblo celebraba la aparente fuerza de su rey, en los cielos se escribía otra historia. Una historia donde el orgullo humano nunca tiene la última palabra. Y justo cuando Herodes creyó haber alcanzado la gloria suprema, ocurrió algo que ni sus soldados ni sus consejeros pudieron evitar. Herodes Agripa I no aprendió la lección. A pesar de haber sido testigo de la liberación milagrosa de Pedro, su corazón se endureció aún más. Se dejó envolver por los halagos y la adulación. Su orgullo desmedido ya no tenía límites. Ya no se conformaba con ser rey, aspiraba a ser considerado un dios. Y ahí está el gran peligro de la exaltación humana. Cuando alguien empieza a creer que su poder es más alto que el del cielo, la caída está cerca. Así lo advierte Proverbios 16:18.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Desde su trono en Cesarea, comenzó a alimentar la idea de que su autoridad venía no de Roma ni de Judea, sino de algo superior. Se rodeó de consejeros que reforzaban su ego, de ceremonias que exaltaban su imagen. Ya no bastaba con gobernar, ahora quería ser adorado. Este patrón no es nuevo. Desde los tiempos del Imperio Romano, muchos líderes creyeron ser más que hombres. Pero la historia bíblica es clara. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. En vez de arrepentirse ante los milagros divinos, Herodes alimentó su vanidad. Su soberbia lo hizo ciego a la advertencia de Dios. Y así como Lucifer cayó del cielo por querer ser igual a Dios, Agripa se dirigía hacia su propia perdición. La arrogancia tiene ese efecto. Hace que el hombre olvide su condición de criatura. Nos hace creer que somos autosuficientes cuando en realidad todo lo que tenemos, incluso el aliento, depende del Creador. Un líder con humildad reconoce sus límites, pero Herodes, cegado por su exaltación, no veía límites en su poder. Lo que debía ser un reinado justo se convirtió en una plataforma de idolatría personal. Ya no era un representante de Roma ni un protector de los judíos, sino un hombre endiosado por su propia imagen. Su historia es un espejo para nosotros hoy. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o la nuestra? Mientras tanto, la iglesia observaba, no con temor, sino con discernimiento espiritual. Sabían que Dios no sería burlado. La fe de los cristianos, ya probada en persecuciones y cárceles, permanecía firme. Ellos no se inclinaban ante un rey orgulloso, sino ante el Rey de Reyes. Y aunque veían al soberano ser aclamado por multitudes, sabían que la exaltación sin obediencia conduce al juicio divino. Herodes no era consciente de que sus acciones estaban acumulando ira. Como una olla que hierve sin soltar el vapor, su soberbia estaba a punto de estallar. El mismo que una vez fue favorecido por Roma y respetado por los judíos, ahora estaba completamente dominado por la arrogancia. Ya no era un rey justo, sino un hombre perdido en sí mismo. Y cuando el hombre pierde de vista a Dios, pierde también su camino. La idolatría moderna puede no tener tronos de oro ni mantos brillantes, pero sigue viva. Cada vez que alguien se glorifica a sí mismo, cada vez que una persona busca adoración en lugar de darla, repite la historia de Herodes. ¿Y tú? ¿Qué trono estás construyendo en tu corazón? Porque a veces no hace falta estar en Cesarea para creerse invencible. Lo que vino después fue tan impactante, tan inmediato y tan claro, que dejó al pueblo sin palabras. El orgullo llegó a su punto máximo, y Dios, que observa desde el cielo, decidió actuar. Porque cuando el hombre se coloca en el lugar de Dios, el juicio ya está en camino. El clímax de la arrogancia de Herodes Agripa I ocurrió en un evento público en Cesarea. Aquel día, el rey apareció vestido con un manto de plata brillante. El sol de la mañana, reflejado en sus ropajes, hacía que su figura resplandeciera como si fuera celestial. La multitud, fascinada por su presencia, comenzó a gritar: «¡Voz de Dios y no de hombre!». Era el reconocimiento que tanto había buscado. Pero ese momento de exaltación humana estaba a punto de chocar con la justicia divina. Cesarea, ciudad costera bajo dominio romano, se convirtió en el escenario de su idolatría. El pueblo, impresionado por su esplendor y poder político, se postró ante él. Lo que debía ser una ceremonia de respeto se convirtió en un acto de adoración prohibida. Un rey judío, descendiente de un pueblo monoteísta, aceptando alabanzas como si fuera una deidad. El libro de los Hechos lo registra con claridad. Herodes no dio gloria a Dios, y eso selló su destino. Esta escena es un recordatorio viviente de que la adoración solo pertenece al Señor. El pueblo lo aclamó por interés, por miedo o por costumbre,
Pero Herodes no corrigió ni se humilló. Al contrario, permitió que su orgullo desmedido tomara forma de culto. Así como el ángel Lucifer fue expulsado del cielo por buscar adoración, Agripa estaba repitiendo el mismo patrón. Y como toda historia bíblica muestra, cuando el hombre se glorifica a sí mismo, la caída es inminente. Hoy también existen mantos de plata modernos, títulos, logros, reconocimiento social. Y si no tenemos cuidado, pueden convertirse en tronos de soberbia. Dios no se opone al éxito, pero sí a la arrogancia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Herodes, rodeado por el poder político y la exaltación del Imperio Romano, olvidó esta verdad fundamental. Se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando se busca la exaltación personal por encima de la gloria divina. Los presentes aquel día en Cesarea pensaron que estaban honrando a su rey, pero fueron testigos de una tragedia espiritual. La multitud, sin saberlo, fue cómplice de su perdición, porque cuando se eleva al hombre al nivel de Dios, se violenta el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Agripa, cegado por su ego, no oyó la voz del Espíritu que aún le ofrecía la oportunidad del arrepentimiento. Y es que el juicio divino no siempre llega con trompetas ni terremotos. A veces basta un suspiro del cielo para cambiar el destino de un hombre. Mientras Herodes se empapaba en aplausos, el ángel del Señor ya descendía, no para salvar, sino para ejecutar justicia, porque Dios es paciente, pero también es justo. Y cuando la línea se cruza, la misericordia da paso a la retribución. El contraste entre Pedro, liberado en secreto por un ángel, y Herodes, golpeado en público por otro, no es casual. Es la ilustración perfecta de cómo Dios honra a los humildes y humilla a los soberbios. Pedro fue exaltado en su bajeza, Herodes abatido en su exaltación. Lo que parecía el punto más alto de su gloria personal se convirtió en el principio de su desgracia. Y entonces, justo cuando las voces del pueblo se apagaban y los rayos del sol seguían brillando sobre su manto, un juicio invisible comenzó a actuar. No fue una batalla con ejércitos ni una rebelión humana. Fue la intervención directa del cielo. El momento que Herodes Agripa I jamás imaginó llegó de forma repentina y fulminante. Justo cuando los aplausos todavía resonaban en el aire, un ángel del Señor descendió con propósito claro. La Biblia nos dice que fue herido por no dar la gloria a Dios. Hechos 12:23. En un abrir y cerrar de ojos, aquel rey vestido de plata, brillante como un dios ante los hombres, fue tocado por la justicia divina. Y lo que vino después no fue simplemente una enfermedad, fue una sentencia viva, fue comido por gusanos. La muerte por gusanos no fue simbólica ni metafórica, fue física, repulsiva, humillante. Los historiadores seculares, como Flavio Josefo, también relatan este evento, confirmando la gravedad del castigo. Herodes cayó en un dolor agonizante, mientras su cuerpo era consumido desde dentro. Fue un castigo a la altura de su orgullo, un juicio visible, no solo para él, sino para todo el pueblo. La exaltación terminó en podredumbre. La adoración humana fue silenciada por la mano de Dios. Este juicio divino nos recuerda que el poder no inmuniza contra la justicia. No importa cuán alto llegue el hombre, si se olvida de Dios, el desplome será inevitable. Así lo enseña Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Herodes no cayó por debilidad militar ni por traición política. Cayó por la arrogancia de su corazón. La historia bíblica nos muestra una y otra vez que Dios no se queda callado ante la blasfemia. Tarde o temprano interviene. La forma en que murió es una advertencia para todos. No hay trono que resista el juicio divino.
Mientras el pueblo miraba incrédulo, lo que se había presentado como una figura gloriosa se deshacía frente a sus ojos. El cuerpo que recibía adoración era ahora víctima de la putrefacción. Nadie pudo ayudarlo, ni Roma, ni los soldados, ni los médicos de la corte. Cuando Dios actúa en juicio, ningún poder humano puede interferir, pero más allá del juicio físico, lo más impactante es la lección espiritual. Herodes tuvo oportunidades, vio milagros, escuchó de la fe, presenció la liberación de Pedro, pero su corazón no se volvió a Dios. El Señor, en su misericordia, había dado señales, advertencias, momentos de reflexión. Aún así, eligió el camino de la soberbia, y ese camino lo llevó directo al abismo. La intervención de Dios no fue arbitraria, fue justa. Este episodio deja una enseñanza clara. Dios es lento para la ira, pero justo en su actuar. La iglesia primitiva, testigo de estos hechos, comprendió que Dios defendía a los suyos, que mientras el enemigo usaba el poder político para perseguir, Dios no dejaba sin respuesta. El juicio de Herodes fue también una vindicación para los cristianos perseguidos, un recordatorio de que la justicia divina siempre llega, aunque tarde desde la perspectiva humana. El final de Herodes no fue un accidente biológico ni un caso médico extraño. Fue un juicio público, una advertencia viviente de lo que ocurre cuando el orgullo humano se enfrenta a la santidad de Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos registran este evento no solo como historia, sino como principio espiritual. Nadie puede usurpar la gloria de Dios sin consecuencias. Y mientras la noticia de su muerte se esparcía, una nueva reflexión surgía entre los seguidores de Cristo. Si Dios juzga con tal severidad a los que se exaltan, ¿qué les espera a los humildes que lo honran? La trágica muerte de Herodes Agripa I es más que un episodio impactante del Nuevo Testamento. Es una advertencia clara del peligro de la soberbia. Su historia, desde la exaltación hasta la caída, es un reflejo fiel de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Su orgullo desmedido, su aceptación de la adoración divina y su indiferencia a la intervención de Dios a través de milagros como la liberación de Pedro, sellaron su destino con un juicio que estremeció a todos los que lo rodeaban. Herodes no cayó por falta de inteligencia o poder político. Tenía el respaldo de Roma, el favor del pueblo judío y una influencia notable en el Imperio Romano. Pero todo eso fue inútil cuando se atrevió a ocupar un lugar que solo pertenece a Dios. Su cuerpo fue consumido por gusanos, una imagen tan gráfica como simbólica que reveló lo que ya estaba ocurriendo en su interior, un alma corrompida por la arrogancia. La historia bíblica no lo oculta ni lo suaviza, lo presenta como un recordatorio eterno del juicio divino. La enseñanza espiritual es contundente. No hay posición tan alta ni título tan glorioso que escape al escrutinio de Dios. El poder, si no está guiado por la humildad y la obediencia a la voluntad divina, se convierte en trampa mortal. Herodes vivió para su exaltación personal y murió sin honra. Su historia está escrita no para escandalizar, sino para enseñar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, y su justicia no tarda cuando su gloria es usurpada. En contraste, la iglesia primitiva, perseguida y aparentemente débil, salió fortalecida. No con espadas ni con influencia política, sino con fe inquebrantable en la intervención de Dios. Mientras los poderosos caían, los humildes eran sostenidos. Pedro fue liberado, Santiago fue glorificado en su martirio y los creyentes perseveraron. Herodes, en cambio, pasó de la adoración pública al desprecio eterno, sin dejar otra huella que la de una advertencia solemne.
Hoy su historia permanece vigente. Vivimos en un mundo que glorifica el ego, la apariencia y el poder. Pero el relato de Herodes nos recuerda que solo hay un trono verdadero y solo uno digno de gloria: el Señor Dios Todopoderoso. La vida de cada ser humano está bajo su mirada y nuestra actitud frente a su gloria determinará nuestro destino. Así como Él exaltó a los humildes en las Escrituras, también juzgó a quienes se creyeron invencibles. La muerte de Herodes, por gusanos, no es solo un castigo físico, es un símbolo del destino espiritual de quienes se endurecen en su orgullo. No hubo guerra, no hubo traición política, no hubo rebelión popular. Su fin vino de lo alto, sin intervención humana. Porque cuando el juicio divino se pronuncia, nadie puede detenerlo. Y cuando Dios decide actuar, lo hace con precisión, justicia y verdad. Así, la historia de Herodes Agripa I no solo nos habla del pasado, sino que nos reta a vivir con humildad hoy, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, a no buscar la gloria de los hombres, sino el favor del cielo. Porque al final, la única exaltación que permanece es la que proviene del Dios vivo. Y la única caída que debemos temer es la que viene del orgullo no arrepentido. La historia de Herodes Agripa I nos deja una verdad que no podemos ignorar. El orgullo no solo destruye, también nos separa de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué lugar ocupa la humildad en tu vida? ¿Estás buscando tu propia gloria o la de aquel que te dio la vida? No dejes que el ego te robe lo que la gracia quiere darte. Empieza hoy. Busca a Dios con sinceridad, honra su nombre y deja que Él sea quien te exalte. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más enseñanzas que pueden transformar tu caminar con Cristo. Si crees que la muerte de Herodes fue impactante, espera a descubrir los pecados sexuales que provocaron la ira directa de Dios, historias reales, juicios implacables y consecuencias que marcaron naciones enteras.